Continuamos pues con estas clases de historia sagrada que habíamos interrumpido por cuestiones pastorales, falta de tiempo, traslados y demás. No habíamos podido continuarlas, pero las retomamos, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver la historia de la Torre de Babel y la vocación de Abraham. Dos temas muy interesantes. ¿Por qué? Porque continúan con lo que veníamos estudiando, ¿verdad? Respecto a la promesa del Salvador de la redención y un tema de mucha actualidad, y ahorita lo vamos a entender, ¿verdad? Y comprenderán el por qué no somos tan explícitos en hablar del tema, bueno, por la censura que hay en las redes sociales el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vayamos pues a ver qué estudiaremos en esta clase. Vamos a recapitular brevemente lo que ya hemos estudiado. Vamos a explicar qué pasó después de que Noé sale del arca, quién es Abraham y por qué es tan importante la vocación de Abraham. Bueno, eh, vayamos recapitulando, pues, para entender en qué contexto estamos. Eh, Recordemos que empezamos a estudiar desde la creación. Dios nuestro Señor crea a Adán y Eva, ¿verdad? Y allí nos da a entender el plan que Él tiene para la humanidad, el plan de la familia con la mujer bajo la autoridad del varón, sin ser su esclava, pero tampoco sin ser su señora, sino como cooperadores para que por medio de la familia la sociedad crezca y los hombres se pueden salvar. Desgraciadamente ellos pecaron, desobedecieron a Dios nuestro Señor, en castigo fueron expulsados del paraíso, perdieron la gracia santificante, fueron condenados a la muerte, a la enfermedad y al infierno, pero nuestro Señor en su infinita misericordia les promete un redentor. A Adán nunca vuelve a hablar con Dios, salvo esa vez que escucha pues la promesa del redentor. Él transmite esa promesa del redentor de generación en generación a sus hijos, se va transmitiendo de manera oral, es decir, Adán no escribió un libro, ¿verdad? Se va transmitiendo. En los tiempos de Noé, la maldad de los hombres llega a tal grado que Dios nuestro Señor decide exterminar a todos, menos la familia de Noé, que fue el único que se mantuvo fiel a Dios nuestro Señor. Noé entra al arca porque Dios nuestro Señor extermina a los hombres con un diluvio. Noé sale del arca y ya fuera del arca, pues comienza a repoblar el mundo, comienza a continuar su vida, ¿verdad? Con sus hijos, con su familia. Entonces, ¿qué pasó después de Noé? Bueno, recordemos que Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Recordemos el episodio cuando Cam se burla de su padre Noé, ¿verdad? Porque Noé, no conociendo la fuerza del vino, toma de más, se embriaga y Cam se burla de él. Entonces sus dos hijos, Sem y Jafet, entran de espaldas, cubren a su padre y reprenden a su hermano por burlarse, pues, de su papá. Y estos tres, digamos, hombres son las cabezas de las nuevas civilizaciones. En el caso de Sem es el padre de las razas semíticas, ¿verdad? Los árabes, alguna parte de Asia, alguna parte de Europa pegado acá hacia el oriente, de la Europa oriental. Jafet, casi todos los europeos, una parte de asiáticos, y Cam se va a lo que es África, ¿verdad? Allí en África vivieron los descendientes de Cam, o hasta la fecha, ¿verdad? Ya después, poco a poco, las razas se volvieron a mezclar, pero digamos que son los tres linajes que vienen después de Noé. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que ellos vivieron juntos por mucho tiempo, ¿verdad? Estos pueblos que engendraron Sem, Cam y Jafet, sus hijos fueron creciendo, digamos, las sociedades, y entonces llegó el punto en que decidieron separarse. ¿Por qué? Porque eran tantos que no podían vivir ya juntos, ya no les alcanzaba la tierra, la comida, el agua, etcétera. Deciden separarse, pero antes deciden construir la Torre de Babel, ¿verdad? Babel significa confusión. Ellos no le nombraron así. Ellos dijeron, vamos a construir una torre, un monumento de tal magnitud que le deje constancia a las siguientes generaciones de quiénes somos nosotros. De nuevo la soberbia que perdió a Adán, que perdió a Eva, que ha hecho tantos estragos en el mundo. La soberbia hace que ellos quieran construir ese monumento y Dios nuestro Señor de nuevo viene a destruir los planes
que nacen de la soberbia humana. ¿Cómo es que lo hace Dios nuestro Señor? Crea las diversas lenguas, es decir, todos los que estaban trabajando en aquella torre de pronto empezaron a hablar diversas lenguas, ¿verdad? Y entonces, pues al no entenderse, surge la Babel, que es confusión, ¿verdad? Y cada quien agarra ya por su lado, no se terminó aquella torre, ¿verdad? Porque Dios nuestro Señor bajó a confundir los planes de aquellos pueblos soberbios, y bueno, cada quien agarra para su lado. Ahora, precisamente al estudiarse las diversas lenguas, algunos lingüistas, que son los que se dedican a eso, descubrieron que en todas las lenguas hay un tronco común, las fueron reduciendo a un tronco común, a un idioma que se ha tratado de reconstruir que se llama el indoeuropeo, ¿verdad? Así se le puso, ¿por qué? Porque se encontraron restos de esas mismas palabras en diversos idiomas de Europa, de Asia y de la India, ¿verdad? Idiomas que se estudiaron y entonces descubrieron, ah, caray, o sea, todas las lenguas son derivados de un original, ¿verdad? ¿Qué lengua es la que hablaban antes de la confusión? Lo más probable es que haya sido el hebreo, ¿verdad? La lengua que conservó el pueblo fiel a Dios nuestro Señor, pero a ciencia cierta no sabemos. Lo más seguro es que la primera lengua haya sido el hebreo, pero no es nada comprobado, ¿verdad? O sea, no es un dato concreto. Sabemos que había una sola lengua, se dividieron y después ya vienen las diversas lenguas. Entonces, aquí pasamos a Abraham. Vamos a hacer un pequeño salto, ¿verdad? Para ir al grano de esta plática. La Torre de Babel solamente es un escalón que nos va a conectar a Noé con Abraham. Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham era un pastor que vivía en Ur de Caldea, ¿verdad? Y era descendiente de Eber, ¿verdad? Un hijo de Noé, uno de los descendientes de Noé. Claro, se van repartiendo las familias. Eber va teniendo diversos hijos y Abraham pertenece a Eber. Precisamente de ahí viene la lengua hebrea, de ahí vienen los pueblos hebreos, porque no hay un solo pueblo hebreo, hay diversos pueblos hebreos, ¿verdad? Pero bueno, Abraham pertenece la raza hebrea, ¿verdad? A la raza hebrea. Y pues Abraham desarrollaba su vida tranquilo en Ur de Caldea con su familia, pero para este tiempo, ¿verdad? En Abraham o con Abraham, la población, el pueblo, las diversas naciones ya se habían empezado a pervertir, ¿verdad? De nuevo empezaron a caer en diversos vicios, este, inclusive pues ya se estaba cayendo en idolatría. Poco a poco se fue olvidando el culto del verdadero Dios. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. Recordemos que se cortó el tronco con Noé y teníamos ya nada más 3 hombres. Era fácil que de Noé sus hijos conservaran la verdadera fe, pero la malicia de los hombres, pues de nuevo vuelve a hacer estragos, de nuevo vuelven a resurgir los pecados y poco a poco empieza a brotar la idolatría, es decir, en vez de adorar al único Dios, se empiezan a adorar falsas deidades que fueron creando los hombres en Egipto, en Mesopotamia, en las diversas naciones que iban surgiendo. No propiamente naciones, porque el concepto de nación de país es más moderno, pero digamos las diversas civilizaciones, las diversas sociedades que se fueron formando, cada una empezó a caer en pecados. Entonces, Dios nuestro Señor escoge a Abraham, ¿verdad? Hasta entonces Abraham era como cualquier hombre, ¿verdad? Hasta este punto en que Dios nuestro Señor llama a Abraham. Y entonces llega el punto en que Dios lo llama para conservar la promesa del Redentor. Recordemos que con eso se murió Adán, con que Dios le prometió un Redentor y Adán fue pasando esa promesa de generación en generación. Entonces, ahorita al final explicaremos la importancia de esa promesa, pero Abraham fue el depositario, ¿verdad? Dios le habló directamente a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra muy fructífera, una tierra muy fértil, ¿verdad? Eso es la promesa que en diversas ocasiones Dios le hizo a Abraham, que se resume en 3 cosas. Primero, que se le va a dar la tierra de Canaán, ¿verdad? Dios se la regala, le dice, te voy a dar la tierra, lo que conocemos como la tierra prometida, que vamos a ver después con Moisés y con Josué,
Pero bueno, aquí Dios le dice a Abraham, Abraham, toma, te voy a dar la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Tu descendencia, en cierta ocasión se le aparece Dios en la noche y le dice, mira las estrellas del cielo y mira las arenas del mar, porque así como ese número, será de grande tu descendencia. Tengamos en cuenta que Abraham ya tenía muchos años, 60, 70, 80, y no tenía hijos. Una gran maldición entre los hebreos, entre los pueblos orientales, el no tener descendencia. Pero Dios le dice, no te preocupes, te voy a dar una numerosa descendencia. De nuevo, Abraham vuelve a tener esa confianza en Dios nuestro Señor. Y le dice, en tu descendencia serán benditas todas las generaciones. Según la traducción más fiel del hebreo original, de los textos originales de la Sagrada Escritura, no usa descendencia en sentido plural, es decir, en sentido de todos tus descendientes, no, uno de tu descendencia, ¿verdad? Por las diversas estudios de las lenguas y demás, se refiere a un descendiente de Abraham. ¿A quién? Al Mesías. Es decir, Dios le dice, tú eres el responsable de conservar el culto del verdadero Dios, la promesa del Redentor, porque de ti va a nacer el Redentor. Pero para que no te corrompas, tienes que salir de tu tierra, tienes que dejar a tu familia, porque tu familia se está corrompiendo. Entonces, Abraham se lleva a su sobrino Lot, ¿verdad? Se lleva a su sobrino Lot y se van. Inclusive Dios le dijo, anda en mi presencia y serás perfecto. Abraham fue un alma muy santa, fue un alma muy santa. En este éxodo, digamos, de Abraham, cuando sale de Ur de Caldea y va a la tierra que Dios le prometió, pasa por Egipto, por diversas circunstancias, diversos problemas, y bueno, pues Dios nuestro Señor lo va guiando a través de ellas. A quienes le ayudan, Dios los bendice, a quienes lo perjudican, Dios los maldice, ¿verdad? Pues es decir, Dios cuando llama a una persona, le da las gracias necesarias para cumplir esa vocación. Y en Abraham lo vemos, ¿verdad? Es la doctrina que nos explica Santo Tomás, que Dios escoge a Abraham para conservar la promesa del Redentor y para que de él nazca el Salvador. Y entonces Dios nuestro Señor lo va custodiando por todo el camino. Eh, Llegó el punto en que Abraham y Lot ya no podían vivir juntos. ¿Por qué? Porque tenían mucho ganado. Tengamos en cuenta que en ese entonces el dinero no existía, ¿verdad? No había comercio. Bueno, no había comercio exterior, es decir, pues yo tenía ganado, eh, tengo tierras, cultivo, etcétera, y había el trueque. Entonces, cuando eras rico, cuando tenías mucho ganado, cuando tenías muchos siervos, cuando tenías gran cantidad de bienes, ¿verdad? Materiales. Ellos dos ya tenían mucho y entonces había contiendas entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot. Digamos, ellos eran nómadas, iban de tierra en tierra llevando sus ganados para que comieran pasto, para que tomaran agua. Y entonces le dice Abraham a Lot, ¿sabes qué, Lot? No quiero que nos peleemos. O sea, si tú eliges ir a la izquierda, yo voy a la derecha, ¿verdad? O sea, tú escoge a dónde quieres ir y yo me iré al lado contrario. ¿A dónde se va Lot? A unas tierras muy fértiles, que son las tierras donde estuvieron Sodoma y Gomorra y otras tres ciudades que constituían la Pentápolis, es decir, las 5 ciudades, tierras muy fértiles, y allí se fue Lot. Abraham tomó para otro lado, pero ¿qué sucede? Que cuando Lot está en estas tierras, un rey, un rey invade, ¿verdad? Invade a donde está Lot, a los reyes de Sodoma, Gomorra y demás, y se lo llevan preso a Lot. Entonces, un siervo de Lot escapa y va y le dice, Abraham, se robaron a tu sobrino, lo apresaron, y entonces Abraham agarra a sus siervos y vamos por mi sobrino. Fue Abraham, derrotó a aquellos reyes, liberó a los reyes de Sodoma, de Gomorra, liberó a su sobrino Lot y todo lo que se habían robado. Y en la diapositiva aparece el nombre de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec era el rey de una ciudad llamada Salem, al parecer en la actual Jerusalén, ¿verdad? Y allí en esa ciudad de Salem se cuenta que Melquisedec era un sacerdote del verdadero Dios. ¿Qué quiere decir? Que
Melquisedec conservó también la fe del verdadero Dios y a Dios nuestro Señor le ofrecía sacrificios de pan y de vino, ¿verdad? Figura de la Sagrada Eucaristía. Entonces, Abraham va con Melquisedec y le da el 10% de todo el botín que había tomado de la guerra. Aquí es donde nacen los diezmos, ¿verdad? Que Abraham, en honor de Dios, le da a este Melquisedec, que es el sacerdote, un sacerdote de Dios. Melquisedec ofrece pan y vino, también sacrificios de terneros, de corderos a Dios nuestro Señor. Y nunca más volvemos a saber de Melquisedec. No sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos si tuvo hijos, no sabemos nada de él. ¿Por qué? Porque Melquisedec es figura del sacerdocio de Dios nuestro Señor y del sacerdote, que no tiene familia y que deja completamente todo. Ese es Melquisedec. Hay un salmo que digamos, en espíritu profético le dice a Dios nuestro Señor, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Melquisedec es una figura muy importante en la Sagrada Escritura, a pesar de aparecer una sola vez y hacer una sola cosa, recibir los diezmos de Abraham y hacer el sacrificio de pan y vino, porque solamente esa era la vocación de Melquisedec, ser figura de la Sagrada Eucaristía, como vimos en las clases pasadas, lo que es una figura de la Sagrada Eucaristía. Después de esto, la vida de Abraham, de Lot, entre comillas, transcurre tranquila, pero ¿qué es lo que sucede? Que Lot vive en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Abraham vive lejos de esas tierras, y aquí entendemos por qué Dios nuestro Señor saca a Abraham de su tierra para que no se corrompiera. Lot se empezaba ya como a corromper. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Que se cometía el vicio contra naturaleza. De ahí viene el nombre de sodomitas, ¿verdad? Porque precisamente la gente de esa tierra cometía esos pecados abominables a los ojos de Dios nuestro Señor. Entonces sucede que Abraham, digamos, vivía a las afueras, lejos de Sodoma y Gomorra. Dios nuestro Señor decide destruir esas ciudades para ejemplo de la humanidad. En el video vemos imágenes de lo que es el Mar Muerto, ¿verdad? De ser una tierra muy fértil pasó a ser eso en castigo de sus pecados. Pero Dios en su misericordia pasa, ¿verdad? Enfrente de Abraham. Abraham entiende que esas tres, bueno, sucedió así. Abraham estaba en su tienda, ¿verdad? Estaba en donde él vivía en el desierto, entonces levantaban tiendas de campaña, digámoslo así, grandes tiendas. Y Abraham estaba pues ahí afuera de su tienda, ve que tres hombres se acercan y fíjense la sencillez, ¿verdad? De aquellos hombres. Abraham era rico, era inmensamente rico y ve que esos tres forasteros pasan por enfrente de su tienda y les dice, por favor, no sigan de largo, pasen a mi tienda, yo les voy a dar de comer. Y él solo, él siendo el dueño, teniendo siervos a su cargo, pasa, los lleva a su tienda, los sienta, empieza a hablar amigablemente con ellos y allí entiende que esos tres, digamos, hombres que él ve eran representantes de Dios, inclusive en un responsorio del breviario dice la Santa Misa, perdón, dice el breviario del que rezamos los sacerdotes, Abraham vio a tres y adoró a uno, porque reconoció que eran representantes de Dios y que eran tres, porque Dios nuestro Señor quería prefigurar el misterio de la Santísima Trinidad a Abraham. Abraham no lo entendió distintamente, pero sí sabía que él era Dios. Entonces, mientras están en esta, digamos, hospitalidad, eh, le dice los tres hombres, uno de ellos le dice a, a Abraham, el año que viene vas a tener un hijo. La esposa de Abraham, que era Sara, estaba escuchando atrás. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo a su esposa, siendo rica, tan poderosa, prepara por favor un ternero, prepara pan para estos hombres porque los vamos a atender. Y ella en su sencillez se puso a servir, ¿verdad? Se puso a hacer lo que su esposo le pidió y escucha desde la cocina lo que le dijeron los hombres. Y a Sara le dio risa. ¿Por qué? Porque ella ya era anciana y Abraham también. Entonces, le dice a aquel hombre, mira, por haberte reído,
tu hijo se va a llamar Isaac, que significa hijo de la risa, para que entiendas que no hay nada imposible al Dios Todopoderoso. Ya cuando termina de atenderlos Abraham a estos tres que eran ángeles, a estos tres ángeles, ¿verdad? Se adelantan dos y uno se queda hablando con Abraham. Y este ángel que se queda hablando con Abraham le dice, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra por sus pecados, están clamando venganza al cielo, va a descender fuego de lo alto, los voy a castigar. Y Abraham, en esa misericordia que distingue a todos los hombres de Dios, le dice, Señor, pero si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías a aquellas ciudades por 50 justos? Perdonaría 50. Y a poco le va bajando el número, ¿verdad? Y Abraham con más humildad, ¿verdad? Y hasta el final le dice, Señor, si hubiera 5 justos, ¿perdonarías a aquellas tierras? Y Dios le dice, sí, Abraham, por 5 justos los perdonaría, pero no se hallaron ni 5 justos. Solamente 4 justos, que fueron Lot, su esposa, y las 2 hijas de Lot, ¿verdad? Al salir de la ciudad, porque ya, bueno, van, y bueno, Dios le dice a Abraham que en consideración a él perdonará a Lot. Los ángeles van y sacan a Lot de la ciudad, ¿verdad? Por la noche van y lo sacan. Y cuando van saliendo, les dice, ¿verdad? Les dice el ángel, no volteen atrás, no volteen atrás. Vamos a salir, pero no volteen a ver. ¿Por qué? Porque quería probar pues también la justicia de Lot, quería enseñarnos Dios nuestro Señor que en casos desesperados hay que dejar todo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que la esposa de Lot voltea a ver por curiosidad cómo se está destruyendo y quedó convertida en estatua de sal por un pecado de curiosidad, ¿verdad? Pero bueno, Lot salvó su vida junto con sus hijas, ¿verdad? Y hasta ahí termina la historia de Lot. La historia de Abraham continúa, ¿verdad? Vemos la hospitalidad de Abraham, su sencillez. Y un año después de estos sucesos nace el hijo de Abraham, que es Isaac, el hijo de la risa, ¿verdad? Y es el hijo de la promesa. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando Abraham ya era algo grande, le dice Dios a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Y aquí Dios vuelve a probar a Abraham, vuelve a probar la fe de Abraham, la confianza de Abraham, porque era el único hijo que tenía. ¿Y dónde queda la promesa? ¿Dónde queda la descendencia? Dice Abraham, yo no sé, yo solo sé que Dios me está mandando esto, lo voy a hacer. Llevó a su hijo a un monte que se llama Moria, que es el monte Calvario, ¿verdad? Y cuando llega al monte, le dice a los siervos, quédense aquí, voy a subir a sacrificar solo con mi hijo Isaac. Y a Isaac le dice Isaac, toma la leña del sacrificio y llévala. Entonces Isaac en sus espaldas cargó la leña para hacer el sacrificio, ¿verdad? Y siguió a su padre. A medio camino, pues naturalmente dice Isaac, ¿y qué vamos a sacrificar? Porque no traemos nada más que esta leña. Entonces lleva esa leña, y pues Isaac entiende que Abraham lo va a sacrificar y obedece. Veamos la santidad de estos hombres. Abraham obedece a Dios, Isaac obedece a Abraham. Y entonces, pues, Abraham tiende a Isaac y ya tenía el cuchillo desenvainado Abraham para matar a su hijo. Y un ángel le toma la mano a Abraham y le dice, detente que he probado tu fe y tu obediencia, deja al muchacho en paz. Y en ese momento aparece un cordero que se atora entre las ramas y hacen un sacrificio a Dios nuestro Señor. Entonces aquí vemos la fe de Abraham, que crea la palabra de Dios solo porque Dios se lo dijo. Y entonces Abraham y toda su descendencia, ¿verdad? Y bueno, desde Adán hasta Abraham y de Abraham en adelante, lo que justifica, es decir, lo que borra el pecado original, es la fe en la promesa del Redentor. Eso es lo que justifica. La fe en la promesa, la fe en la palabra de Dios, para que veamos la grandeza de la fe. Y después San Pablo va a realzar esta importancia de la fe. ¿Para qué? Para decirle a los leyes, a los judíos, que la ley de Moisés que va a venir después es posterior a la fe de Abraham, es posterior a la promesa de Abraham, no anterior. Entonces, es más grande la fe que las obras de la ley judaica. ¿Por qué? Porque la fe está asociada
a la redención de nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? La fe es como un puente que une desde Abraham, desde Adán hasta nuestro Señor. Y quienes creen en la promesa del Redentor, nos unimos, ¿verdad? De hecho, Santo Tomás concibe el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como atemporal, es decir, fuera del tiempo, porque nosotros nos justificamos por el sacrificio que se celebra en nuestros altares presentemente, incruentamente, sin derramamiento de sangre, pero que es el mismo que se llevó a cabo en el Calvario, y es el mismo en el que creyó Abraham, y es el mismo en el que creyó Adán, y en el que creyó Noé, y en el que creyeron tantos justos del Antiguo Testamento. Esa es esta clase, ¿verdad? Que tratamos de resumir lo más que se pudo. Se trata de Abraham, de la fe, y bueno, leemos sus comentarios, sus dudas ahí abajo en el video, y los esperamos en la siguiente clase.